Sí, así que bien, pues si tienes su Biblia, yo voy a compartir solo unos minutos, ¿verdad? Éxodo capítulo 2. Quiero compartirte algo. Ahora en el plan de lectura, ¿verdad? Hemos leído el Génesis y ahora estamos en Apocalipsis. Y la semana pasada yo te platiqué, ¿verdad? O conversamos aquí juntos. ¿Perdón? Éxodo, sí es cierto, ¿verdad? Es que mi libro favorito es Apocalipsis, entonces perdónenme, ¿verdad? Lo leo siempre Apocalipsis, entonces Éxodo. Entonces la semana pasada yo te hablé acerca, ¿verdad? De la vida de José, ¿verdad? Cómo José, ¿verdad? Se dio cuenta que lo que había vivido era algo que Dios había preparado para él, ¿verdad? Y tenía un propósito en medio de las circunstancias a las que se enfrentó José. Y fue una bendición cómo perdonó a sus hermanos. Pero podemos ver una dinámica familiar en todos estos personajes. Y hoy yo quiero hablarte acerca de Moisés y un poquito de lo que sucedió con él. Pero cuando yo estaba leyendo estos versículos en Éxodo, me detuve en un lugar donde cuando yo he leído Éxodo no me había detenido. Y me puse a mirar a los padres de Moisés, ¿verdad? Y yo quiero compartirte acerca de algo que hicieron los padres de Moisés que marcaron el rumbo de este hombre. Y bien, si estás conmigo, vamos a Éxodo capítulo 2, voy a leer a partir del versículo 1. Y dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahora fíjense, la mamá de Moisés tuvo que esconder a Moisés 3 meses porque había un edicto del rey o del faraón que todo niño, ¿verdad?, que naciere lo mataran. Y la mamá de este Moisés fue valiente al esconder y resguardar a Moisés, ¿verdad? Me suena muy parecido a lo que están haciendo ahí en Costa Rica. Están resguardando a estos niños, ¿verdad?, para salvarlos del edicto que hay, ¿verdad?, que proviene de Satanás y de toda la maldad que hay en el mundo, ¿no? Entonces, es lo que está sucediendo en esta historia. Y luego dice lo siguiente: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó en asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué es lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Y entonces dice que la doncella, ¿verdad?, ella fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual, ¿verdad?, lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Es que interesante historia, ¿no? Vemos a una familia resguardando a su hijo, pero cuando ve que ya no puede más, ¿verdad?, ella pone a su hijo en el río. Y la hija de Faraón dice que tiene compasión por este niño, ¿sí? Y toma a este niño y lo cría, ¿verdad? Pero algo muy interesante es que ella toma a la misma mamá de este niño para que lo cuide mientras ella no puede hacerlo. O sea, la mamá de Moisés seguía siendo intencional. No fue una coincidencia que la hija de Faraón tomara a esta mujer para que criara a su hijo, ¿verdad? La mamá estaba haciendo algo, como levantando la mano para que la hija de Faraón la tomara en cuenta. Entonces vemos algunas cualidades de la mamá de Moisés y del padre de Moisés también. Ahorita vamos a leer otros versículos, pero algo que veo y noto en esta historia es que ellos fueron valientes, ¿verdad? Fueron valientes. Y yo quiero llamarte a ti y a mí, ¿verdad?, a comenzar a ser padres valientes. En medio de lo que hoy estamos notando, en medio de lo que hoy estamos viviendo, Dios quiere llamarte a ti y a mí a ser padres que tengan valentía. Amén. No padres perfectos, ¿sí? No padres que todos lo sepan y que sean los más buenos, sino padres valientes, ¿verdad? Dios no nos ha llamado a ser padres perfectos, pero muchas veces creemos que tenemos que serlo.
Y cuando fallamos, entonces nos frustramos y suceden muchas cosas en nuestra vida. Y hay dos cosas que quebrantan esa valentía que Dios quiere que tú y yo tengamos para poder criar a nuestros hijos. Amén. Aunque tengas hijos grandes, tú sigues siendo una voz para tus hijos. Algunos ya tienen nietos, tú sigues siendo una voz para tus nietos, ¿verdad? Para tus hijos. No has cesado esa autoridad o esa posición que Dios ha puesto delante de cada uno de nosotros. Pero hay dos cosas que quebrantan esta valentía, ¿sí? La primera es la culpa. La culpa quebranta la valentía que Dios quiere poner en nosotros para poder dirigir a nuestros hijos o personas. Yo también quiero decirte algo. Tal vez no tengas hijos, pero tengas influencia sobre alguien. Dios quiere animarte a ser valiente, ¿verdad? Tal vez yo ahorita que veía lo que contaba Chino, tal vez él no tenga hijos todavía, ¿verdad? Y profetizo que un día va a tener 8 hijos, ¿verdad? Para que sepan lo que es tener hijos. Pero tiene a unos niños que él les está mostrando algo que ellos no han recibido nunca. Y le está mostrando un amor de parte del Señor que los niños nunca han experimentado, ¿sí? Y tal vez haya personas que estén a tu alrededor, en las cuales Dios quiera usarte para mostrar su amor a esas personas. Pero muchas veces la culpa, este sentimiento, ¿verdad?, nos frena, ¿sí? Nos quebrantan la valentía en nosotros, ¿verdad? Y la culpa es un sentimiento que nos engaña, porque nos culpamos cuando fracasamos. Y eso nos deja ahí quebrantados sin poder levantarnos, ¿verdad? Y quebranta esta valentía que Dios quiere poner en nosotros. Fíjate, quiero leerte un versículo, antes de seguir con esto, en Efesios capítulo 1, versículo 7, porque tal vez tú tengas un sentimiento de culpa. Y esto es algo que está abusando de ti, de tus pensamientos, de tu fe, ¿verdad? De tu corazón, porque hay culpa, porque fallaste en algo, ¿verdad? No solamente el ser padre, algo en tu vida hiciste que te está generando una culpa, pero Dios quiere animarte el día de hoy que te quites esa culpa de tu corazón. Amén. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Así que yo quiero, antes de seguir, decirte que Dios perdona todo error que hayamos cometido y que ha generado culpa en nuestro corazón, ¿sí? Dile que tienes a un lado, Dios te ha perdonado. Vamos, díselo, ¿verdad? Dile a tu esposo, a tu esposa, Dios te ha perdonado, ¿verdad? Dios ya tiene misericordia, ¿verdad? Así que quita esa culpa que te ha esclavizado, porque la culpa nos esclaviza y nos mantiene en el pasado, ¿sí? Nos mantiene en el pasado. Ya muchos años sucedió esta situación y sigue habiendo esa culpa en el corazón. Y eso, la culpa nos roba la capacidad de disfrutar lo que hoy tenemos, de disfrutar, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Fíjate, quiero leerte un versículo que está en Eclesiastés capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Entonces Dios quiere que tú y yo vivamos, o que estemos en esta condición, que disfrutemos. Incluso, déjame decirte algo, Dios quiere que disfrutemos de nuestros errores, ¿sí? Dios quiere que disfrutemos de nuestros errores. Pero a veces la culpa es tan fuerte y tan poderosa, ¿verdad?, que nos impide disfrutar lo que está delante de nosotros. Porque hay culpa, ¿verdad? Y como padres cargamos culpa cuando fallamos. Cuando fallamos en nuestra crianza, ¿verdad?, la culpa nos frena, ¿verdad?, y no disfrutamos el crecimiento de nuestros hijos muchas veces. Y Dios quiere hoy animarte a ti y a mí a quitarnos esa culpa, a que empecemos a ser valientes, ¿verdad? Así que no me quiero detener mucho en esto. Y antes de seguir con 4 características que los padres de Moisés tuvieron para ser valientes, antes de seguir quiero decirte algo. Todo lo que funciona está escrito en la Biblia, ¿sí? Todo lo que funciona está escrito en la Biblia. Vamos a decirle que tienes a un lado, todo lo que funciona está escrito en la Biblia. Así que Dios quiere enseñarnos a vivir lo que está escrito y aplicarlo en nuestro día a día, ¿verdad? Y que funcione. Así que Dios nos anima a esto. Y después de esto quiero decirte algo más. Dios ama más a tus hijos que nosotros. Dios ama más a mis hijos que lo que yo puedo amarlos, ¿sí? Dios ama más a tus hijos que tú.
¿sí? Y esto es lo que entendía la mamá de Moisés, ¿sí? Esto es lo que entendía ella. Y hay 4 características que tienen los padres de Moisés. Y la primera es que tenían resiliencia. Mira, vamos a leer Éxodo, capítulo 2, versículo 2 al 13. Dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Tuvo resiliencia, no se apanicó ante las circunstancias en las que se encontraba esta mujer, en las que se encontraban estos padres, ¿verdad? Sabían que su hijo podía morir si lo escondían, pero ellos fueron valientes, fueron resilientes, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y muchas veces como padres nos cuesta ser resilientes, ¿sí o no? Y nos preocupamos y nos afanamos y nos estresamos y no hacemos nada al respecto. Vemos que nuestro hijo se está enfrentando a un conflicto y lo que mejor podemos hacer muchas veces es gritarle, ¿verdad? Y regañarlo aún más. Pero estos padres fueron resilientes, dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está en nuestras manos para poder lograr salvar la vida de nuestro hijo? ¿Sí? Y tuvieron esa fortaleza, ¿verdad? Para poder guardar a su hijo de que este edicto no llegara a su vida. Sí, porque fueron resilientes. Y como padre, Dios quiere animarte a ti y a mí a ser resilientes, a que pensemos qué vamos a hacer, cómo vamos a criar a nuestros hijos, ¿verdad? Hoy en día hay un pensamiento que dice, no traigas más niños al mundo, porque mira cómo está la situación. ¿Sí? Y es muy común este pensamiento hoy en día, ya no más niños, ¿verdad? Porque van a sufrir y todo esto. Pero déjame decirte algo, van a sufrir si nosotros los dejamos a la deriva, pero van a ser protegidos si tú y yo somos resilientes. Decimos, ¿qué vamos a hacer para protegerlos? ¿Qué vamos a hacer para cuidarlos? ¿Cómo vamos a librarlos, verdad? Para que tengan sus emociones sanas. ¿Cómo vamos a cuidarlos para que tengan una mente sana? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a guiarlos para que anden en los pasos correctos? ¿Sí? Y no en los pasos, ¿verdad?, que el mundo está poniendo frente a nosotros y frente a la humanidad. Así que yo te animo a que seamos valientes. Si tú dices, no sé, ¿verdad? Si estás joven acá, casado, ¿verdad? Y estás como con ese pensamiento, ¿qué voy a hacer? Hay un temor en tu corazón. Dios te dice, sé resiliente, piensa, ¿verdad? Los padres de Moisés no tuvieron miedo a este edicto. Hicieron algo y eso provocó que su hijo caminara en el propósito que Dios tenía para él, ¿sí? Eso provocó que su hijo se convirtiera después en el libertador de Israel. Entonces, ahí está, ¿no? Podemos privar el propósito de Dios cuando tú y yo, ¿verdad? Si nos detenemos y no hacemos nada al respecto. Cuando se los entregamos al mundo muchas veces, ¿verdad? Dejamos que el mundo los eduque. Pero Dios quiere como tú y yo como padres los eduquemos, los guiemos. Amén. Así que segunda cosa que tuvieron los padres o característica de los padres de Moisés, ¿verdad? Fíjate, quiero leer los versos siguientes que están ahí en el Éxodo capítulo 2. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, ¿sí?, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño. Se me hace impresionante esta parte, que los papás de Moisés, ¿verdad?, pudieron abandonar al niño y dejarlo, ¿verdad?, ahí solamente, sino hicieron algo propicio para que se mantuviera flotando, ¿verdad?, y esto pudiera resguardarlo. O sea que los padres, ¿verdad?, tuvieron creatividad. Los padres de Moisés tuvieron creatividad, fueron creativos. Y los padres de este tiempo necesitamos ser creativos, necesitamos hacer algo para que el edicto de este sistema que hoy hay en día no entre al corazón de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer, amados? No se lo dejemos a las pantallas a nuestros hijos, porque, ¿verdad?, esa no es una forma creativa de poder dejar ahí a nuestros hijos, ¿verdad?, que sean edificados por eso. Necesitamos tener esa creatividad, necesitamos, ¿verdad?, Dios nos ha dado esa capacidad. Voltea con el que Dios te lo dile, Dios te ha dado la capacidad de ser creativo. Vamos. Hay muchas personas acá que tienen dones impresionantes, ¿verdad? Que tienen dones para escribir, que tienen dones para, no sé, hacer arte y muchas cosas. Necesitamos todo eso, ¿verdad? Imagínate todos esos dones y esos talentos, ¿verdad?, que tenemos tú y yo, usarlos para edificar a nuestros hijos con la palabra del Señor. Esto va a ser sorprendente, amados. Sí, así que tú y yo necesitamos usar nuestras habilidades para poder guiar a nuestros hijos o guiar a nuestros hijos, ¿verdad?, en el camino correcto, que es en el camino del Señor. Así que nuestros hijos necesitan padres creativos, no padres que no sé qué hacer, ¿verdad?, y ahí los dejamos, ¿no? ¿Verdad?
Necesitamos ser más creativos, amén. ¿Estás de acuerdo conmigo acá o no? Tú puedes educar a tus hijos, ¿sí? Tú puedes. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Dejarás a tus hijos fluir o te ocuparás de ellos? ¿Verdad? Y muchas veces como padre, ¿verdad? Le echamos la culpa al trabajo, ¿sí o no? Vamos a ser muy sinceros. Es que no, el trabajo no me da chance. Y entonces llegamos, ¿verdad? Y nos olvidamos de ellos. Sí, pero Dios quiere que tú y yo, ¿verdad? Podamos encaminar a nuestros hijos. Necesitamos ser más creativos. ¿Amén o no? Sí, qué increíble, esta mujer hace esto no existía, ella lo inventó. Y hoy en día, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando mi hija era bebé, nos dijeron, les regalamos un Moisés. Y yo, ¿por qué se llama Moisés? Esto, ¿no? Porque es muy parecido a lo que la mamá de Moisés hizo. O sea, ¿hasta dónde ha transcurrido su creatividad? Mamás, seamos más creativas con nuestros hijos. Papás, mire, es más, déjame decirle algo. Muchas veces los papás decimos, la mamá, que se encargue la mamá. No es cierto, es una mentira del diablo. Dígale que tiene un lado, eso es una mentira del diablo. ¿Sí? No, tú mamá, tú puedes, tú cuídalo, tú críalo. No, amado. ¿Sabes? Hablando, ¿verdad? Yo estuve allá en Costa Rica con Chino y ¿sabes? Estos niños sufren, ¿verdad? De un abandono de sus padres. Y hoy en día, ¿verdad? Tú te encuentras, yo he visto a niños en el semáforo, no sé si te pasa. ¿Y quién está ahí con esos niños? La mamá, porque ¿y el papá dónde está? ¿No? Los abandonó. Entonces hay una generación que está sufriendo de una paternidad, ¿verdad? Que no ha estado presente. Y yo te quiero convocar a ti, papá, ¿verdad? A que tú digas, yo voy a ser un papá que también esté al pendiente de mis hijos. Yo también me voy a formar para criar a mis hijos, para tener la creatividad, ¿verdad? Para poder guiar a mis hijos, porque esto es un conjunto, ¿verdad? El papá y la mamá somos un equipo para poder guiar a nuestros hijos. ¿Sí? No puede una parte sin la otra parte. ¿Sí? Y algo que me gusta también del Señor es que muchas veces cuando una de estas partes falta, Dios, ¿verdad? Se posiciona en esa parte y te ayuda, ¿verdad? Si tú eres mamá soltera, papá soltero, Dios está contigo. Él te acompaña para poder criar a tus hijos de la manera correcta. Amén. Tercero, los papás de Moisés fueron obedientes y guiaron a sus hijos al llamado y propósito que Dios tenía para ellos. Quiero decirte algo el día de hoy, papá. Tus hijos tienen un propósito. Necesitamos verlo. Nuestros hijos tienen un llamado. ¿Sí? Fíjate lo que pasaba ahí en el versículo 6 del capítulo. Dice, cuando lo abrió, vio al niño y aquel niño lloraba. Y teniéndole compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Pero qué no era la hija del faraón que estaba matando a los niños? Pero Moisés tenía un propósito. ¿Sí? Y esta mujer, en lugar, ¿verdad?, de cumplir el edicto, esta también es la hija de Faraón. ¿Qué hace? Tiene compasión por este niño. Porque sabía, ¿verdad? Había algo en este niño que los padres le habrían dejado en él, ¿verdad? En su corazón. Y era el propósito y el llamado que Dios tenía para él, ¿verdad? Así que yo quiero animarte a que tú y yo comencemos a ver a nuestros hijos a través del propósito que Dios tiene para ellos. Amén. A través del propósito que Dios tiene para ellos. Tal vez no tengas hijos, o tal vez eres un hijo, ¿verdad? Pero Dios también te quiere animar a que veas que tú tienes un propósito en este tiempo, ¿sí? Fíjate, algo que hizo esta mujer que se llenó de compasión, y llenarte de compasión es querer hacer algo. Cuando tienes compasión quieres hacer algo, ¿sí? Hace falta, ¿verdad? Esa compasión en nosotros. Necesitamos una generación compasiva que no se quede quieta, ¿verdad? Tal vez digas, yo ya no lo logro, pero tu hijo puede hacerlo. Pero necesitas ser compasivo con él, con ella, ¿sí? Necesitas hacer algo al respecto, ¿sí? Fíjate lo que dice el versículo 9, versículo 10. Dice, al cual dijo la hija de Faraón, llévate este niño y críalo. Le dice a su propia madre, o sea, su mamá estaba, aunque había ¿cómo se llama? Esta circunstancia o esta narrativa, en ese momento, la mamá intentó hacer todo lo posible para poder estar en la crianza de su hijo, ¿sí? Hizo todo lo posible. Y estuvo ahí porque sabía que su hijo había sido llamado. Los padres de Moisés criaron hijos para Dios, no hijos para ellos. Quiero decirte algo, papá. Tus hijos no son tus hijos. Necesitas criar a tus hijos para el Señor, ¿sí? Para Dios. Amén.
Voltea con el que tienes solo, necesitas crear hijos para Dios. Porque si los creamos para nosotros, imagínate, ahora vamos a tener esclavos de nosotros. ¿Sí? Entonces necesitamos crear a nuestros hijos para el Señor. Hay una historia en la Biblia, ¿verdad?, en donde una mujer llamada Ana le está pidiendo un hijo al Señor. Y dice que esta Ana era estéril y que no podía tener hijos. Y dice que de repente ella estaba orando, Dios, dame un hijo, por favor. ¿Y sabes cuál era la motivación de querer un hijo? Que veía que más mujeres estaban teniendo hijos y ella no, esa era su motivación. Decir, quiero tener hijos como ellas. Y de repente, ¿verdad?, Ana entendió que Dios no le daba un hijo porque ella quería crear un hijo para ella. Para que creciera su orgullo, ¿verdad? Para que creciera su soberbia. Y cuando ella entiende esto, dice, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a poner a tus pies. Yo te voy a entregar a mi hijo. Y dice que de repente hay un milagro, ¿verdad?, en su vientre. Y esta mujer, ¿verdad?, Dios pone esta semilla, pone este hijo en su vientre. Y dice que cuando nació su hijo, dice que ella lo alimentó por un cierto tiempo. Y que después de esto, fue a llevar a su hijo al templo. Y le dijo, Señor, este es tuyo. Aquí está, lo pongo a tu disposición, lo pongo a tus pies. Dice que lo deja ahí, ¿verdad? Y este hombre llamado Samuel creció y fue uno de los profetas más importantes en Jerusalén, en Israel, ¿sí? Porque ella entendió que Dios le estaba dando un hijo para entregárselo al Señor. Así que yo quiero decirte algo hoy, ¿va? Yo quiero ahorita orar al final, pero que tú ores y le digas al Señor, te entregó a mis hijos. Sí. Porque cuando tú y yo luchamos contra entregárselos al Señor, es cansado, ¿verdad? Es cansado, nos afanamos y muchas veces hay desvelos por esa preocupación. Pero el Señor dice, déjalo en mis manos, yo me encargo de él. Y a lo mejor tu hijo la va a pasar difícil, la va a pasar duro. Y de lo único que tienes que encargarte el día de hoy es de que la semilla de Dios quede en su corazón. Sí, quede en su corazón. Porque aunque tu hijo de repente, ¿verdad?, se aparte, se vaya, y tú lo veas que está en una condición que no te agrada, ¿verdad?, Dios va a estar ahí. La palabra va a surgir su efecto. Amén. Cuando tú, ¿verdad?, lo mejor que puedes sembrar en el corazón de tu hijo es la palabra de Dios, es a Dios en el corazón de tu hijo. ¿Sí? No intentes ser lo más bueno posible. Sí. Intenta ser un valiente. Un valiente dice, Señor, te entrego a mi hijo. Sí. Un valiente dice, Señor, yo no puedo con mis fuerzas. ¿Alguien de acá está cansado? ¿Hay algún papá que dice, es que mi hijo está en esta situación, estás cansado, agobiado? El Señor te dice, sé valiente, entrégamelo. Corta ese lazo. Córtalo y déjalo en mis manos. Esto es lo que hizo la mamá de Moisés. Después dijo, ¿verdad, Señor? Aquí está, lo entrego en tus manos. ¿Y qué pasó? Dios resguardó la vida de Moisés y Moisés vivió en el palacio de Faraón. Pero esta madre se lo entregó a Dios. Entrégaselo al Señor, hay que entregarle, ¿verdad?, nuestros hijos al Señor. Porque cuando tú y yo se lo entregamos, entonces Dios emplea el propósito en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Después de que esta mujer no sabía lo que estaba haciendo, la hija de Faraón, pero dice, este niño será llamado Moisés. Y Moisés, ¿sabes qué significa? ¿Verdad? El que saca, el que liberta. Y de repente ves a un Moisés libertando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esta mujer no lo entendía, pero ella profetizó sobre la vida de este niño y dijo, este va a ser un libertador. Y yo creo que la mamá que estaba ahí, ¿verdad?, no daba saltos de alegría, porque si se daba cuenta esta mujer, pues le iba a quitar al hijo y le iba a meter ahí a la cárcel. Pero yo creo que ella estaba emocionada de decir, sí, Señor, o estaba en su espíritu orando, sí, Señor, que se cumpla eso sobre mi hijo, que sea un libertador, que sea una persona de influencia, que sea una persona que sea compasiva, ¿verdad?, con el pueblo de Israel que se encuentra en la esclavitud. Y cumplió este propósito Moisés. Después, ¿verdad?, tú puedes leer los demás capítulos de Éxodo y vas a ver cómo Moisés, a pesar de que era una persona tan vulnerable, Dios la usó para libertar a Israel. Si este hombre, ¿verdad?, no hubiera sido criado por estos padres, tal vez no hubiera podido hacer lo que hizo. Y es momento que tú y yo empecemos a mirar de esta manera a nuestros hijos. Si yo lo crío de esta manera,
en algún momento él se va a dar cuenta que lo que ha hecho, ¿verdad?, la influencia que ha tenido con uno o con 1000, ¿sí?, es porque yo lo crié en el camino del Señor. Amén. Fui valiente a pesar de lo que hoy el día el mundo está diciendo, ¿verdad? Yo como papá y como mamá fuimos valientes al poder criar a nuestros hijos por el sendero correcto. Última característica: criaron a un hijo con una fe firme. Con una fe firme, ¿sí? No lo criaron para ser el mejor de su salón. No, papás. Muchas veces nos apoderamos de eso. No criaron a un hijo para ser el mejor. Criaron a un hijo para que tuviera una fe firme. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11, 24. Esta historia aparece en el Antiguo Testamento, pero en Hebreos, no sé si has leído el capítulo 11 de Hebreos, pero en ese capítulo 11, llamamos, ahí está la sala de aquellos hombres que tuvieron fe, la sala de la fama, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 11 de Hebreos vas a poder a ver que el escritor escribe acerca de Noé, de Moisés, de todos ellos. Y fíjate, también escribió acerca de Moisés. Y dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿sí? Su fe estaba puesta en la mirada del galardón. ¿Cuál era este galardón? ¿Sí? Lo que Dios prometía. Lo que el hombre promete es efímero, lo que Dios promete es eterno, amados, ¿sí? Y si nosotros creamos hijos firmes, vamos a formar hijos que estén mirando este galardón, el galardón de Cristo, ¿verdad? Que van a tener una fe firme en Él. Moisés tenía la convicción de que él no pertenecía a Egipto, él pertenecía al Dios de sus padres, ¿sí? Que tus hijos pertenezcan a tu Dios. No que tus hijos pertenezcan a tu pasado, no que tus hijos pertenezcan a tus heridas, ¿verdad? No que tus hijos pertenezcan al rechazo que tú pudiste tener. Estamos en un momento en donde, ¿verdad?, es importante como padres poder criar a nuestros hijos y ayudarlos a mirar a Dios, ayudarles y enseñarles que su vida es de Dios, no es de nosotros. Nuestros hijos no son nuestros, son del Señor, ¿sí? Y fíjate, Moisés tuvo otros 2 hermanos. En Miqueas capítulo 6, versículo 4, el profeta los menciona y dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Los 3 hijos, ¿verdad?, de esta mujer, de este hombre, sirvieron al Señor: Moisés, Aarón y María, ¿sí? Y fueron parte importante de la liberación de Israel, ¿sí? Porque crearon hijos con una fe firme. No crearon hijos perfectos, ¿sí? No crearon hijos perfectos. Crearon hijos que creyeran en el Señor. Cuando yo fracaso a veces con mi hija, digo: sí, la regué acá, la regué. Yo me enfoco en decir, pero que no se me vaya lo más importante. Tengo que dejarle lo más importante. Es Dios, ¿verdad? Es Dios. Y entonces trato todo el tiempo, ¿verdad?, de encaminarla. A veces, ¿verdad?, mis fuerzas, mis habilidades no me alcanzan. Pero hay un Dios que es más sabio que yo, ¿sí o no? Y Él puede criar a nuestros hijos, pero necesitamos entregárselos el día de hoy. Quiero culminar con esto y darte buenas noticias, ¿está bien? Tal vez sientas que fracasaste y que no lo hiciste bien, pero Dios hoy quiere afirmarte y que te levantes para volver a intentarlo, papá, mamá. Tal vez digas que es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Él no juzga nuestros errores, Él nos levanta de ellos y nos ayuda a seguir, sí. Tal vez tus hijos ya no están en casa y ahorita, ¿verdad?, tienes una familia más grande, tienes nietos. Ayúdales a caminar en estas verdades, aconséjalos en estas verdades. Este es el mensaje que no fracasa. El mensaje de Jesús, ¿verdad?, no se detiene, no va a fracasar jamás. Vemos el cumplimiento de todo lo que Jesús ha dicho. Así que este es el mejor mensaje que tú puedes dejar en el corazón de tus hijos. Necesitamos tener esperanza. Nuestra paternidad puede fallar, pero nuestra oración tiene que estar firme siempre. Sí. Y orar al Señor, a decirle: Señor, quiero que mis hijos se encuentren contigo.
quiero que mis hijos se encuentren contigo. Esa es tu oración. Yo quiero animarte hoy, papá. Tal vez estás cansado de la situación de tus hijos. Descansa en el Señor, entrégaselos y ora para que Dios los encuentre en el camino. Amén. Así que yo quiero terminar diciéndote que cuando no sepas a dónde ir, Jesús es el camino. Cuando no sepas qué decir, Jesús es la verdad. Cuando no sepas qué hacer, Jesús es la vida. Y Jesús está para guiarte, papá, mamá. Él está ahí para ayudarnos. Así que el mejor legado que tú y yo podemos dejarles a nuestros hijos es una persona. Se llama Jesucristo. No son las cosas de este mundo. La mejor herencia para nuestros hijos es esa persona llamada Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él es el Rey de todas las cosas. Así que yo te quiero animar a esto. Si quiero terminar, ¿verdad?, contándote un testimonio. Hay un nombre que ha impactado mi vida y que cada que lo escucho, ¿verdad?, me provoca hambre. Sí. Cada que yo lo escucho, ¿verdad?, Él está hablando de la oración, de la Biblia, de las cosas espirituales. Y un día yo dije, wow, este hombre realmente es un hombre en el Espíritu. Pero un día me detuve, ¿verdad?, y me di cuenta que lo que él era en este tiempo fue algo que sus padres sembraron en él. Y él en una ocasión está contando, dice, es que cuando yo era chico, yo veía a mis papás, ¿verdad?, orar, se metían al cuarto a orar. Yo veía a mis papás que me hablaban y que me impulsaban a orar y a buscar al Señor. Yo veía a mis padres, ¿verdad?, que me metían y decían, tienes que leer la Biblia, y aunque yo no quería hacerlo, lo hacía. Y él hoy tiene una revelación de las Escrituras, es un hombre de oración, porque esto, ¿verdad?, fue algo que sus padres sembraron en su corazón. Y Dios está llamando padres y madres valientes que siembren las cosas de Dios en el corazón de sus hijos. Sí. Que sembremos las cosas eternas. Las semillas van a dar fruto, la cosecha va a ser grande. Amén. Así que te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar. Y si tú eres papá, descansa en el Señor. El Señor te dice, yo estoy contigo, papá. Yo estoy contigo, madre. El Señor te dice, yo estoy aquí. Así que toda preocupación que está en tu corazón por tus hijos, déjala en mis manos, que yo estoy contigo. Solo encárgate de que este mensaje sea proclamado en el corazón de tus descendientes. Solo encárgate de eso, dice el Señor. Yo me encargo de los demás. Yo me encargo de todo lo demás, dice Dios. Así que dice el Señor, descansa, yo estoy contigo. Amado Espíritu Santo, sé tú en el corazón de cada uno de los que hoy podemos estar acá, Señor, de los que hoy tal vez ya somos padres, pero también de aquellos que van a hacerlo, Señor. Prepáralos para ser padres valientes. Sigue preparándonos, Señor, para ser padres valientes en este tiempo, en esta generación, Dios. Que podamos criar a nuestros hijos, no con nuestras fuerzas, Señor, sino con las fuerzas que provienen de ti. Que podamos criar a nuestros hijos, Señor, no en el sendero que atravesamos, Señor, que ha sido muy costoso, que nos ha herido, que nos ha lastimado, sino que hoy podamos criarlos, Señor, en el sendero que tú has trazado para ellos. Te los entregamos, Señor, te los entregamos a ti, son tuyos. Nuestros hijos son tuyos, Señor. Así que haz tu voluntad en ellos. Cumple el propósito y el llamado en ellos. Vamos, papá, mamá, empieza a profetizar sobre tus hijos. Empieza a decir, Señor, yo declaro que mi hijo va a ser un hombre, una mujer que te ame. Vamos, joven, señorita, también proclama esto, porque tú vas a tener hijos. Vamos, lanza la palabra sobre tus hijos. Dice, mis hijos, Señor, van a ser personas, Señor, que van a caminar contigo, que te van a amar, Señor, más que todas las cosas. Nuestros hijos, Señor, van a ser personas que van a ser firmes en la fe que te tienen a ti, amado Dios. Oh sí, Señor, no importa cuánto tropiecen, no importa cuántos, señores, errores hayan cometido, Señor, pero yo te pido que tú los levantes de esa condición al poner, Dios, y sembrar nosotros la palabra de tuya, Señor, en los corazones de ellos. Hablamos vida sobre nuestros hijos.
Vamos, vamos, papá. Empieza a hablar tú, nadie más. Dios te ha puesto a ti para ser una influencia para ellos. Así que lanza la palabra a sus corazones. Tal vez tus hijos ya no están en casa, tal vez tus hijos ya son universitarios. Vamos, ¿verdad? Dile al Señor: Dios, los dejo en tus manos, los pongo en tus manos. Encárgate de ellos, Señor. Atráelos a ti. Atráelos con tus cuerdas de amor, Señor. Que cuando luchen con la depresión, que cuando luchen con el temor y la ansiedad, sepan que tú eres su refugio, Señor. Hoy hablamos verdades a ellos. Vamos, vamos, iglesia, levanta tu voz, habla verdades a tus hijos. Declara vida a tus hijos. Oh sí, Señor. Ningún pensamiento de muerte, Señor, en nuestros hijos, Señor, va a suceder porque estamos orando vida, Dios. Vamos, vamos, iglesia, vamos, habla vida a tus hijos. Oh sí, Señor. Ninguna mentira será más grande y más fuerte, Señor, que tu verdad. Ningún pensamiento, Señor, negativo trascenderá, porque, Señor, tú tienes pensamientos de bien para nuestros hijos. Señor, ninguna palabra que haya, Señor, intentado herir el corazón de mis hijos penetrará tan fuerte como tu palabra, Dios. Ninguna palabra, Señor, de menosprecio, de rechazo prosperará sobre nuestros hijos. Señor, ninguna palabra de maldición prosperará sobre ellos. Hoy declaramos bendición sobre nuestros hijos. Declaramos bendición sobre ellos. Que ellos no van a vivir, Señor, ni a luchar, Señor, ni luchar con las heridas que nosotros, Señor, luchamos. Una generación, Señor, santa, una generación sana emocionalmente, físicamente, espiritualmente, Señor, mentalmente. Una generación, Señor, de hijos, Señor, que, Señor, tú los resguardas, tú los proteges, Señor. Así que los dejamos hoy en tus manos. Los dejamos en tus manos, Señor. Guíalos, llénalos, Señor, de ti, de tu presencia. Que tu palabra dé mucho fruto en el corazón de ellos. Los entregamos en tus manos, Señor. Son tuyos. Vamos, dile al Señor, declara esto a él, dile: son tuyos. Mis hijos son tuyos. Los crío para que te sirvan a ti, Señor. Son tuyos, amado Señor. Que gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes un amor que nosotros no tenemos para nuestros hijos, que no nos alcanza muchas veces. Señor, los dejamos en tus manos y en tu voluntad. En tu nombre, Señor. Amén.